mensaje del libro de Apocalipsis es la inminencia de la venida de nuestro Señor. Y obviamente, al hablar de la inminencia, estamos hablando de el ser atravesados por el saber que el Señor ha de venir, pues, pronto, ya. Y esto es parte de la experiencia como hijos de Dios, como parte de su iglesia. Por esto es que es tan importante ese principio en todo el libro de Apocalipsis. Por cierto, también el libro de Apocalipsis nos muestra, o vamos a ver hoy, algunos conceptos de demonología, porque está, digamos, conectado todo el libro de Apocalipsis con la obra del juicio de Dios, pero también la exposición de la maldad y obviamente la maldad de la obra del diablo. Por eso es que en el capítulo 13, el versículo 1, dice así: me paré sobre la arena, está hablando Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Fíjense que en las Escrituras el mar es utilizado simbólicamente para las naciones. Cada vez que se habla del mar, dice la palabra que todo el mundo se ha de llenar de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. En otro contexto, siempre se está hablando de las naciones. Así que Juan ve a esta bestia levantarse desde justamente las naciones. Es algo bien interesante e inquietante la manera en la cual el apóstol Juan nos va mostrando los últimos tiempos, no tan solo en el aspecto natural, sino también en el aspecto espiritual. Es así que nos inquieta mucho el poder ver en lo natural cómo pues, las naciones empiezan a unirse. Y vemos el tema de justamente la comunidad europea y todo esto que realmente nos inquieta, nos llama poderosamente la atención. Pero también ocurre esto en el ámbito espiritual. Es como que hay una preparación para lo que ha de venir. Fíjense que hay pasajes en las Escrituras, en el libro de Daniel y otros en Apocalipsis que nos ayudan a comprender este versículo. Daniel capítulo 7, versículo 3, dice así: y 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. O por decirlo de otra manera, desde las naciones son cuatro naciones que se levantan y que son diferentes la una a la otra. Luego el versículo 7 de Daniel dice en el capítulo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esto es la imagen que Daniel tuvo sobre estas bestias. Y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenían 10 cuernos. Fíjense que el número 10 está representando, simbolizando el poder, tanto el poder político como el poder espiritual. Dice Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto dice en el versículo 7 y 8 del capítulo 7 de Daniel. La verdad que esto es dentro del ámbito simbólico. Fíjense que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Y Daniel dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa, dice Daniel, en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de las 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Dijo así:
Las 4 bestias serán un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto está en el versículo 17, luego en el versículo 19 al 20 y el versículo del 23 al 25, para poder ir directamente a la profecía de Daniel, que está hablando específicamente sobre el anticristo. Esta es la evidencia de este anticristo. Es alguien que se levantará desde las naciones y que tendrá el poder y la autoridad, y lo secundarán 10 gobernantes poderosos que estarán haciendo el soporte. Esto es lo que nos dice Daniel, y esta es la visión que tuvo justamente Juan al poder ver, vi subir del mar, o sea, de las naciones, esta bestia que tiene 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Luego vamos a ver a qué se refiere justamente estos 10 y los 7, y vamos a mirar en detalle, pero fíjense qué notable, porque aquí está el advenimiento de este hombre de maldad. Fíjense que ya leímos en el capítulo 3 del versículo 12, donde la Biblia habla del dragón. Bien, dice: también apareció otra señal en el versículo 3 del capítulo 12. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer y cuenta la historia justamente del pueblo de Israel. Está refiriéndose a este dragón que es Satanás, que es justamente que en el versículo 10, en el versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el adversario de Dios. Entonces vemos en estos conceptos que la palabra nos va mostrando sobre demonología, vemos que en una primera instancia está el dragón, luego está el anticristo, pero hay otro personaje, ya que hay dos monstruos, por decirlo así de una manera, que Juan ve. Primeramente ve este que es el anticristo, y en segunda instancia, fíjense en el versículo 11 del capítulo 13, luego vamos a volver a la lectura correlativa. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a la de un dragón, pero hablaba, a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto está refiriéndose al falso profeta. Y fíjense que aquí vemos una Trinidad diabólica. Es interesante ver esto, porque es parte justamente de lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Es muy interesante notar esta secuencia para ver luego ir desgranando, desglosando cómo Juan va observando esta profecía y de qué manera nosotros podemos observar aquellos símbolos. Y dice que: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está refiriéndose a la suma de todo el poder y todo el conocimiento que a lo largo de los grandes imperios hubo, y que cada elemento está relacionado con un imperio, pero el imperio del anticristo va a tener toda la autoridad y toda la sabiduría. Ahora,
obviamente, para poder llevar todo esto a un ámbito de juicio de Dios a consecuencia de la maldad del anticristo. La pregunta es, muy bien, la palabra nos está mostrando la evidencia de ese anticristo y la palabra nos está mostrando la evidencia de este falso profeta. La pregunta es, ¿quién es el falso profeta del final de los tiempos? Fíjense, mis hermanos, que así como les dije anteriormente, que hay una preparación en el ámbito natural, también hay una preparación en el ámbito espiritual para el advenimiento del anticristo. Fíjense que el falso profeta, justamente que se identifique, que es descrito en el capítulo 13, versículo 11, es lo que es identificado como la segunda bestia, junto con el anticristo y Satanás, quien le otorga poder a los dos. El falso profeta es la tercera en esa perversa trinidad. El apóstol Juan describe a esta persona y nos da pistas para identificarlo cuando aparezca. En primer lugar, él sube de la tierra. Esto puede significar que procede del abismo del infierno con todos los poderes demoníacos del infierno a su disposición. O pudiera significar que también procede de circunstancias humildes, de un lugar secreto y desconocido, hasta que irrumpe en la escena mundial a la diestra del anticristo. Pudiera ser alguno de estos dos elementos. Se lo describe ostentando cuernos como de cordero. Fíjense qué notable. No como el anticristo, que tiene los cuernos ya, que no solamente que dice que destronó a 3 reinos, y esos cuernos indican el poder que tiene, porque cuando la palabra o cuando el Apocalipsis habla acerca de los cuernos, está refiriéndose acerca del poder, pero dice que este falso profeta tiene, digamos, esa ornamentación como un cordero. No son cuernos, son como 2 protuberancias, algo inofensivo, entre comillas. Pero fíjense que habla con la hediondez de un dragón. Obviamente los cuernos son de los corderos son aquellas simples protuberancias que indican como algo muy inofensivo. Pero fíjense qué notable, habla acerca de la hediondez, habla como un dragón. Ahora, usted dice, pero pastor, usted comentó anteriormente que hay un proceso de preparación para ese ámbito. Y fíjense que esto es correcto. En el ámbito espiritual es algo muy inquietante la preparación de lo que está ocurriendo aún en la actualidad. Fíjense que el espíritu del falso profeta, del falso religioso, quien le dará la autoridad al anticristo y hará todas las veces de proclamar y declarar la autoridad del anticristo, es el proceso en el ámbito espiritual que el apóstol Juan nos está haciendo ver, le está haciendo ver a la iglesia y nos está haciendo ver ahora como iglesia. ¿A qué nos estamos refiriendo con el espíritu del falso profeta? Nos estamos refiriendo a diferentes actitudes que pudiesen darse en el seno de la iglesia, como también de otras religiones. Fíjense que no es sorprendente que dentro del ámbito islámico los califas, ¿sí?, o los clérigos religiosos tengan la autoridad tal de someter, algunos, de someter a sus súbditos a la martirización. Es algo que a nosotros nos escandaliza como cristianos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero si nosotros vamos al ámbito cristiano, podemos ver que el espíritu del anticristo, el espíritu, mejor dicho, del falso profeta, se manifiesta en la acción de exaltar a una autoridad religiosa por encima de la media. Y es justamente aquel que le brinda toda la autoridad.
Fíjense que nosotros hace 500 años atrás salimos de un modelo que justamente propiciaba este ámbito donde justamente aquellos quienes son los gobernantes de la comunidad religiosa romana, pues le dan toda la autoridad al Papa, ¿sí o no? Y hablamos clarito. Y entonces, en ese momento, nosotros hace 500 años atrás salimos de ese ámbito, por la gracia de Dios. Nos catalogaron como protestantes, pero gloria a Dios por eso. De esa forma, nosotros entendimos a la luz de la palabra que estamos en una relación directa con el Señor. El sacerdocio de todo creyente es algo que hemos adoptado como una palabra y una verdad fundamental en nuestra experiencia con Dios. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La función del sacerdote era entrar al lugar santísimo y poder justamente relacionarse con Dios. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Pero, lo que propicia justamente el falso profeta, el falso maestro, es justamente poder llevar a la persona o, de hecho, a aquellos quienes están en ámbitos religiosos a la adoración, a la exaltación de una persona en particular. Y esto es la preparación hacia lo que va a ser de una forma justamente exageradamente, extremadamente muy amplia, amplificada, el advenimiento del falso profeta y del anticristo, dándole la autoridad justamente el falso religioso a toda la autoridad, aquel que está declarando, reclamando esa autoridad. Y fíjense que justamente ese espíritu del falso profeta es algo que Juan nos está llamando la atención. De esa forma, pues lo que se crea es un ámbito en el cual, sin querer queriendo, estamos exaltando a una persona, declarando su sabiduría, no declaró su omnisciencia, porque no tiene toda la ciencia, pero de una forma encubierta se declara que Él es la autoridad por excelencia y todos estamos sometidos a esa autoridad. Fíjense que es muy sutil, pero muy inquietante la forma en la cual el falso profeta del final de los tiempos va a ejercer esa autoridad para poder llevar a la humanidad a la adoración justamente al anticristo. Y ese es el mensaje que estamos justamente tomando, estamos observando, y en el ámbito espiritual, pues tenemos que estar muy despiertos, porque en nuestra naturaleza natural, valga la redundancia, pues estamos inclinados a ser ídolos. Estamos inclinados a ser ídolos. Entonces, pues fíjense que es algo para prestar mucha atención. Nuestro reconocimiento por sobre todas las cosas es a nuestro Señor. Y vuestros pastores lo único que son meseros que traen el alimento. Solamente eso. Son pues ovejas con cencerro, que tienen la autoridad de la palabra. Y esto es importante que nosotros podamos externarlo, que podamos también, que ustedes sepan y lo vivan, y ambos podamos vivirlo de esta manera. El punto es que es interesante notar este espíritu, porque quiero comentarles, darle testimonio. Yo en algún momento me relacioné con una persona que tenía una línea, una traza en la palabra increíble. Pero a solas, hablando en términos personales, face to face, era
un vómito de desacreditación y desacreditación a cuánta persona yo le propusiese. Y conoces a tal, sí, es un desastre. Y otro desastre, y otro desastre, y otro desastre. Y fíjense qué notable, porque al final del día es justamente esa hediondez que hay por dentro, que es justamente lo que el falso profeta, obviamente al final de los tiempos, pues ha de externar. Pero la preparación es algo bien interesante que está dándose en la actualidad, en los diferentes ámbitos religiosos. Usted dice, bueno, es que los clérigos musulmanes, quién sabe por dónde están y tienen que conocer a Jesús, y claro que sí. Pero Juan le estaba hablando a la iglesia, y la iglesia tenía que estar muy atenta justamente a reconocer a sus autoridades espirituales como autoridades en la palabra. Solamente eso. Son ovejas con cencerro. Como dice un predicador actual, el gran gozo, la gran alegría y bendición de un cristiano es ser una buena oveja, no ser un pastor, ser una buena oveja. Es eso lo que yo anhelo todos los días de mi vida, ser una buena oveja. Y en esto Dios va trabajando en mí, va formando mi vida, y yo voy entendiendo a la luz de la palabra aquello que Dios va tratando con mi vida. Pero también es necesario que como pastor pueda poder mostrar esta verdad para que podamos estar atentos a no idolatrar, a no exaltar ninguna figura religiosa. ¿Por qué? Porque estamos propiciando el campo espiritual de aquello que estamos, digamos, en pruebas de laboratorio, en lo que va a venir. Fíjense qué notable. Pruebas de laboratorio son la Comunidad Europea. Ha habido un Brexit, se ha salido alguien, y ahora es un grave problema, creo que aún hasta están pensando en volver a entrar, ¿sí? Pero el tema justamente es esa preparación que se va dando en el ámbito natural y también en el ámbito espiritual. Por cierto, también es de notar que la evidencia, por decirlo de una forma, de la falta de espiritualidad, de la hediondez de los religiosos que tienen ese espíritu del falso profeta, pues se les sale aún también en el ámbito más cercano, llámese familiar, donde usted dice, wow, predica también, pero quienes están muy cerca no es coincidente su forma de vivir con lo que está trazando esta persona. Es interesante notar esto. Es cuestión de poder observar no solo al predicador, sino también a sus hijos, sus hijas, su familia. Es interesante notar esto, hay que estar despiertos. Podemos estar muy encantados, fascinados. El apóstol Pablo le decía a los corintios, le decía, miren, en realidad yo no le llego ni a los pies a Apolos. Apolos es un gran predicador, pero el punto es que ustedes están idolatrando a Apolos, y ese es su problema. El apóstol Pablo dice, bueno, mira, yo planté, Apolos no la regó, ¿sí? Ustedes se están equivocando. Pero el crecimiento no lo da Apolos, no lo da Pablo, el crecimiento lo da Dios. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, vamos entendiendo que obviamente al final de los tiempos va a haber el falso profeta. Pero se está preparando el terreno. Para aquellos, obviamente, quienes no van a ser la iglesia, porque la iglesia ya a este punto fue arrebatada, pero el terreno va a estar preparado. El terreno va a estar preparado. Mira, mis hermanos, salvando este escenario, o sea, vamos a ir a otro escenario. Cuando en el siglo pasado
hubo un crecimiento del Evangelio. Y tanto Spurgeon como Finney como Wesley predicaron, ¿sí? Y otros tantos. Y dice que cuando la gente escuchaba el mensaje, dice que como llamas de fuego le quemaban abajo de la planta de sus pies. Y la predicación era increíble, la gracia de Dios era tremenda. Pero hay que ser o sea, mirar el contexto. Toda esa gente, todo ese auditorio que estaba escuchando a estos grandes predicadores, fueron producto de aquellos cristianos anónimos que saturaron con la palabra en las fábricas, en los negocios, aún en los bares, cantinas, que predicaban la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El mundo conocido del siglo pasado, Estados Unidos como Inglaterra, estaba saturado de gente que predicaba el Evangelio. Solo había cuestión de poner la chispa para que se encendiese el fuego. Y estos grandes predicadores lo que hicieron fueron la ignición de una explosión espiritual tremenda. ¿Vamos bien? Lo mismo en este escenario, obviamente, que no tiene nada que ver con lo que dijimos, es exactamente lo mismo. Es la preparación para el advenimiento de esta situación de maldad. ¿Me van siguiendo? Entonces, obviamente que nosotros no vamos a ver al falso profeta, pero lo que sí vamos a ver, lo que sí tenemos como iglesia que estar atentos, es al espíritu del falso profeta que está preparando el terreno para lo que ha de venir. Y nosotros, pues hace 500 años atrás, nos salimos, nosotros digo, como herencia cristiana evangélica. Bueno, es necesario que podamos estar atentos, atentos en nuestro corazón, para no idolatrar ninguna persona, ningún religioso, porque esto produciría, obviamente, también tengo que reconocer que hay otros hermanos a los cuales son referentes espirituales, íconos en la gracia que Dios le ha dado en ese tiempo, pero ellos mismos reconocen, ellos no están formando organizaciones, ellos no están formando denominaciones, ellos exponen la palabra, declaran la palabra y pues cada uno de nosotros la recibimos, la atesoramos y ellos se encargan en declarar que son solamente meseros. Fíjense que esto es muy importante y es muy tentador también para aquellos que Dios les ha dado una gracia que supera la media de poder ponerse en esa condición de autoexaltación. Es algo muy sutil. Recuerden que en algún momento les contaba que un predicador me decía, mira, si tú quieres hacerte de ese ámbito, ese halo de divinidad, quédate en tu oficina, quédate en el tiempo de alabanza y de oración, no salgas de tu oficina, y luego sale de tu oficina al momento solo de predicar, y luego del tiempo de predicar, métete a tu oficina que nadie te vea. De esa forma, la gente empieza, wow, hay un halo ahí de divinidad, un halo de misterio. Y eso es justamente propiciar sutilmente lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo. Y esto es justamente lo que es el espíritu de este falso profeta. ¿Vamos bien? ¿Fue claro? Muy bien. Entonces, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Estamos hablando del anticristo. Y esto nos está mostrando Juan una situación muy particular que capta la atención del mundo y que al captar la atención del mundo declara justamente una obra milagrosa sobre este anticristo y de esta forma pues capta toda la atención y la declaración de superioridad, de divinidad de esta bestia, ¿no? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjense que hay un pasaje en el libro de Zacarías que es extremadamente inquietante.
ese texto nos habla acerca de la herida de este falso profeta, de este anticristo. ¿Me explico? Pero lo está refiriendo en Zacarías como el falso pastor. En Zacarías él profetiza acerca del verdadero pastor y el falso pastor que vendrán. Él llama al verdadero pastor en Zacarías gracia. Él llama al falso pastor atadura. Y Zacarías dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto lo dice en el capítulo 11. Dice, apacenté las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia. Obviamente que Zacarías lo está mostrando en un ámbito simbólico también. Toda la profecía tiene una visión simbólica, con muchos símbolos que hay que captarlos y poder conectarlos, y en esa conexión y ese discernimiento vamos observando algo muy profundo. Dice Zacarías, y tomé para mí 2 callados. Los callados, ¿se acuerdan que eran la vara con la que se va guiando a la oveja, ¿no? La vara era justamente para apartar a los lobos. La vara no era para darle duro a la oveja, la vara era para apartar a los lobos. El callado era para corregir a la oveja, para guiarla. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro atadura. Está hablando justamente de estos 2 pastores. Y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y los que se quedaron, y los que se quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Aquí hay obviamente una lectura que nos llevaría toda una enseñanza más, ¿no? Tomé luego mi callado de gracia, callado que llamó gracia, quien fue partido en pedazos, quien fue crucificado para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, y que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlos. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Fíjense que esto es una profecía acerca de la cantidad de dinero que Judas recibiría en el juicio de Jesús para entregar a Jesús al sumo sacerdote. 30 monedas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. ¿Recuerda usted cuando Judas llevó de regreso el dinero, el tesoro, y cuando justamente se compró una heredad donde habían pedazos de trastes, de cosas de barro, ¿no? Que eran parte de los alfareros que tiraban a un lugar donde se sepultaban a los pobres. Y ahí es donde con eso se compró esto, ¿no? Entonces, justamente la palabra Zacarías dice, el precio, este caso surgió y dice, el precio, 30 piezas de plata. El Señor dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, irónicamente lo dice. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún todas las herramientas, los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Fíjense que Zacarías capítulo 11, del verso 13 al 17, nos va mostrando que este falso pastor va a ser pues herido. Ay del pastor inútil, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará.
su brazo, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. O sea que cuando vemos esta profecía de Zacarías y vemos pues la herida de este anticristo, del anticristo, vemos una relación. Vemos que será herido, pero será milagrosamente sanado de una herida mortal. Y adoraron justamente al dragón que había dado autoridad a la bestia. Dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjense que aquí algunos dicen, bueno, esta es la iglesia. Aquí se muestra de que la iglesia va a estar en la gran tribulación. La respuesta es no. Estos santos están refiriéndose a aquellos quienes luego del rapto van a permanecer, van a perseverar por el sacrificio, obviamente, de su martirización. Porque la palabra es clara. La Biblia dice que la iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea que la iglesia no puede ser vencida por Satanás. Y cuando vemos esto, cuando entendemos esta verdad, pues no se le puede permitir pues a Satanás que venciera a los santos, que haga guerra contra los santos y los venza. No. Está refiriéndose a aquellos quienes han de estar en ese momento y que su martirización pues le va a dar la entrada a la presencia de Dios. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Muy bien. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. ¿Oiga qué? Fíjense que a la bestia, cuando dice el versículo 11, dice que Dios, que Juan vio a este falso profeta, pues Dios le permitió ver a Juan cómo el falso profeta iba a manejar todo su entorno a través de la manipulación y a través de la manera de poder marcar a aquellas personas que estuvieran en ese momento, para de esa forma pues no dejarle espacio, movimiento, y que no tengan otra opción que poder adorar al anticristo. ¿Dónde dice eso? En el versículo 16, el 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Está hablando justamente de la abominación desoladora. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. ¿Sí? Y está refiriéndose justamente a esta visión del anticristo como esa trinidad diabólica. Es algo bien interesante, lo vamos a ver, si no es hoy, lo vamos a ver el viernes. Volvemos a la lectura entonces del versículo 9, el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe
de los santos o aquellos que han de ser martirizados. Luego dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante al del cordero, pero hablaba como el dragón. Ya lo explicamos. Este falso profeta. Esto es ya el hecho consumado. Lo que Juan nos está advirtiendo es aquel espíritu que pudiera operar, porque podría sutilmente pues llevarnos a la adoración de alguien que no es Dios. Pero esto en este contexto ya está en su máxima esplendor, Y este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Su capacidad de oratoria, su trazo religioso va a llamar poderosamente la atención y en ese contexto lo que va a hacer le va a dar la autoridad a justamente el anticristo. De esa forma va a reconocer una autoridad que está por encima de él. Y va a decir, bueno, yo no hice nada por ustedes, pero mi autoridad es aquella a la cual yo sirvo. Y obviamente con su capacidad oratoria va a conectar a todas esas personas a la adoración de alguien que se va idealizando en la mente y el corazón de esa gente corrupta. ¿Vamos bien? Muy bien. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Wow! Casi como Elías, ¿no? Una visión increíble. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es esa herida de espada? Bueno, su ojo derecho, que está oscurecido, y pues como dice Zacarías, su mano derecha se secará, estará seca. Pero es alguien que es digno de admiración por el milagro que se ha ocurrido en esa persona. Y justamente habla de una imagen que en el griego está refiriéndose a una imagen que tiene la capacidad de emitir una voz. No sé cómo, pero la palabra no es bios en griego, sino que la palabra refiere a que tiene la capacidad. Bios es vida, no es que tenga vida, sino que puede emitir una voz. Y esta imagen es la imagen que pues provocará admiración y que tendrá la capacidad de hablar, la capacidad de llorar, la capacidad justamente de, como dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero esa imagen tendrá esa capacidad de poder hacer esto. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí, ¿bien? El capítulo 14 nos habla de la adoración. Juan ve esto en la tierra, pero el Señor ahora le muestra a aquellos quienes están en el cielo, aquellos quienes han sido redimidos por su sangre. Obviamente que esto es una visión de la iglesia. La iglesia está en un lugar privilegiado viendo todo esto. La iglesia está resguardada con el Señor. Por esto es que este mensaje nos lleva a ser o a estar o a buscar más al refugio de Dios, sabiendo que escondidos estamos con Cristo en Dios. Que Dios nos libre de esta visión totalmente dantesca, de una visión totalmente oscura a la cual el mundo sin Cristo va camino. Pero también que el Señor nos despierte para poder buscar solamente su presencia. Ningún otro ídolo,
nadie, sino solo nuestro Señor. Por esto es que es tan importante poder observar este proceso que en lo espiritual ya ha comenzado. El diablo, de una u otra manera, está buscando la posibilidad de idealizar personas en el pasado, en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro, para poder desviar el corazón de aquellos quienes somos hijos de Dios. Amén. Obviamente, los que somos hijos de Dios nos damos cuenta de esto, observamos esto y rectificamos nuestros pasos. Aquellos quienes no son hijos de Dios, pues se dejan llevar, y es el proceso que se va preparando, pues generación tras generación, para llegar a ese momento, a la gran ignición de esa explosión que Juan nos está revelando. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta visión. Gracias, Padre, porque nos muestras de qué forma el espíritu del falso profeta está operando en la actualidad, cómo va a ser en el futuro y cómo está preparando el terreno en el presente. Padre, como iglesia, ayúdanos a discernir, a entender y a buscarte solo a ti por encima de cualquier cosa. Padre, queremos exaltarte, glorificarte y honrar tu nombre, y poder saber que estamos seguros en ti y darte gracias porque tú nos vas a llevar a tu presencia, y en un lugar privilegiado junto a tu trono estaremos, Señor, resguardados ante esta visión calamitosa. Gracias, Señor, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Gracias por tu cuidado y gracias, Señor, por la seguridad de la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.